explicando el versículo. ¿Les dieron un tiempo esta vez? ¿Les dije cuánto tiempo podría tener esta vez? No les dije. Mateo 5, 21 al 28 nos dice que oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue el juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. En ese versículo nos habla que cada una de las palabras cada uno de los pecados que nosotros decimos tiene un precio. El porqué de esto nos hablas aquí en el capítulo 22, que dice, el que se enoje con su hermano será culpable de juicio. En el otro dice que el que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y el que le diga fatuo será expuesto al fuego del infierno. Ahí nos representa los niveles del pecado, que no todos los pecados son iguales. Mateo 5, 21 al 28. El pecado en términos generales es un error y obviamente hay unos que serán mayormente castigados que otros. Si Dios no lo hiciera, sí sería injusto. En Mateo 5, 21 al 28 dice que Jesús iguala el cometer adulterio con el tener lujuria en tu corazón y cometer homicidio con tener odio en tu corazón. Sin embargo, esto no significa que lo que Jesús estaba tratando de hacer era entender que es pecado aún el pensar acerca de o querer realizar un hecho. Tenemos que darnos cuenta que Dios juzga los pensamientos de una persona, así como sus acciones. Jesús proclamó que nuestras acciones son el resultado de lo que hay en nuestros corazones. Lo dice Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que como Jesús dijo, eso no significa que no sean iguales, al mismo tiempo considerándolos entre las consecuencias eternas y la salvación. Todos los pecados son los mismos, todo y cada uno de los pecados conducirán a la condenación eterna. En Romanos 6:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los pecados, sin importar cuán pequeños sean, están en contra de un infinito y eterno Dios, y es por eso que son merecedores de un castigo. Al mismo tiempo, no hay un pecado que Dios no pueda perdonar. ¿Quiere dar el resumen? ¿Quiere dar el resumen de su posición para no dejarlo en medio? Solo bien rápido, así como Jeffrey se escribió, de que terminó diciendo qué es su posición, de si todos los pecados son iguales o no. Entonces necesita una frase de conclusión. Entonces, en conclusión, llego a la conclusión de lo que usted quiere. De que no hay pecado ni grande ni pequeño, sino que todos llevarán a una condenación y serán castigados no por su nivel, sino por tendrán una condenación.
fornicación. Okay, good. Obviamente eso aplica para todos, solo que si te podría decir bien. Muy bien. Cualquier pecado que nosotros cometemos o aplicamos nos va a apartar de Dios, y por ende el precio de recibir la muerte eterna es de igual manera para todos, a causa de las consecuencias que son eternas. Pero esto no tiene nada que ver en decir que para Dios los pecados tienen el mismo nivel, porque la Biblia es clara en decir que no todos pagarán el mismo precio. En Proverbios 6, 16 al 19, Salomón nos menciona 7 pecados que aborrece Dios, y dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el pecado que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Y si todos los pecados son iguales, entonces ¿por qué Salomón resalta estos 7 pecados que aborrece Jehová? Podemos ver y percibir que para Dios no todos los pecados son iguales. Y si fuese así, ¿qué necesidad tendría Salomón de hacer esta mención? ¿Qué fue la pregunta? Proverbios 6, 16 al 19. En Romanos 6:15 dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, de ninguna manera. Antes que Jesús viniera a morir a la cruz del Calvario, la gente vivía por el tiempo que sería la ley, siguiendo todo lo que Dios había dejado. Pero como vio que la gente no lo seguía, mandó a su Hijo a morir por nosotros, y desde que Él murió, ahí comenzó el tiempo de lo que es la gracia. Pero no significa que podamos hacer lo que queramos, ya de ninguna manera, dice. Y también porque los cristianos enseñamos que Dios castiga el pecado, si la Biblia nos enseña que Dios es amor. Pues en Deuteronomio 4:24 dice de que porque Jehová es tu Dios, es fuego consumidor, Dios de celoso. Dios no va a permitir que alguna persona que esté en pecado vaya al cielo, y está en su naturaleza castigar el pecado. No importa si es pequeño o si es grande, pecado es igual ante los ojos de Dios, y Él lo va a castigar porque está en su naturaleza castigar el pecado, porque Él es un Dios justo y fuego consumidor. La posición de que hay pecados por niveles, que hay pecados grandes y pequeños y no son iguales. Así como no hay versículos que digan que el pecado es por niveles, así tampoco no hay ni uno que diga que los pecados son iguales. Pero yo puedo usar la lógica al leer este versículo de Mateo 11, 23 a 24, que dice: y tú, Capernaum, que eres levantada desde el cielo hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Que dice que iba a ser este versículo dice que iba a ser más tolerable el de Sodoma y Gomorra que el de Capernaum. Podemos ver que por lógica hay pecados más tolerables que otros. Por ejemplo, usando nuestro juicio o la lógica. Imagínate que tú, uno de nosotros, vayamos manejando un auto y por estar viendo en otro lado atropellamos a una persona, no intencionalmente. Ese es homicidio culposo, que es diferente a que una persona que quiere o con objetivo matar a alguien. Nosotros entendemos que nuestros juicios no son iguales con los de Dios, como por el amor de Dios, como podemos ver en Números 35, 9, 28.
Este versículo habla sobre la ciudad de refugio. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles cuando hayas pasado el otro lado de Jordán a la tierra de Canaán. Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio. Tendréis que donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis a la tierra de Canaán. Las ciudades serán ciudades de refugio. Esas ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero en el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiere a muerte o a otro sin intención. Este sigue más. Nos enseña que cómo era su forma de hacer juicio en el Antiguo Testamento. Dice que habían ciudades de refugio y eso no eran para todas las personas. Dice que eran para las personas que mataban sin querer, irían a las ciudades de refugio. Y para los que mataban serían ojo por ojo. Un ejemplo podría ser, si dices que agarramos nuestras maneras, que las maneras de Dios son otras y nosotros en el mundo agarramos otras formas, entonces como podemos ver que nosotros seguimos el ejemplo de Él. No tenemos que confundirnos juicio con perdón, porque en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Quiere decir que Él es justo. Entonces, en conclusión, Dios antes de nosotros ya había puesto diferentes formas de castigar a las personas que no querían matar era intencionalmente a personas que querían matar a alguien. Tenía la información, pero no pude traer el cuaderno. Él es muy... No trae nada, no me recuerdo. ¿Quién sigue? Claro. ¿Miguel? ¿Qué? ¿Y la conclusión entonces? ¿Qué vamos a ver? No está en cámara, solo yo voy a ver eso, pero ¿quién está de acuerdo con la posición que está defendiendo? ¿Quién está de acuerdo con la posición que está defendiendo? Interesante. Significa que no está de acuerdo con otros. ¿Quién tiene la razón? ¿Todos? ¿Será que ese es uno de esos puntos que realmente no importa y cada quien cree lo que quiere y no pasa nada? Y entonces, ¿cómo hacemos? Al parecer no ha convencido al otro lado todavía, porque todos creen en su posición. Entonces, obviamente, si estaba convenciendo al otro lado de su argumento, iba a estar como, creo en mi posición o no creo en mi posición. Entonces, creo que no han convencido mucho al otro lado todavía. ¿Hay alguien que ha cambiado su forma de pensar después de entrar en eso? Porque yo así en lados. ¿No? O sea que sin querer asigné todos al lado correcto. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cambió de lado? ¿Tiene un lado? Que todos los pecados tienen un precio. Todos los pecados tienen un precio. Son iguales. No son iguales. ¿Qué? O sea, hay un precio de pagar, pero quizás no es el mismo precio, depende del pecado, ¿verdad? Depende del pecado. Depende del pecado. Interesante. Y acá en este lado, no son iguales, porque son iguales. Hoy sí estoy confundido. Pecado es pecado. Pecado grande, pecado pequeño, pecado pequeño. ¿Existen pecados pequeños?
¿Existen pecados grandes? Interesante. Es como infringir la ley, está infringiendo la ley de una forma, pero su consecuencia va a ser fea. ¿Infringir la ley de Dios o del humano? Sí, ahorita del humano. Pero no todo tiene el mismo castigo. Por eso el resultado es correcto. Infringir la ley, no condena, infringir la ley. O sea, que no importa el pecado, siempre es pecado. O sea, Pero no tiene dulce. diferentes O sea, Sí, por eso. no, por son eso, iguales, pero todos pero son iguales, diferentes. pero, o sea, todos son pecados. Porque si fueran No, todos iguales, se no, pusiera la lo misma. que cambia es el castigo. Lo que cambia es el castigo. Pero porque la ley es castigo, No. Ok, entonces, con este argumento, es lo mismo de cruzar la calle donde no hay cruce de peatones, que sería casi todos los lugares en Cogute. Es ilegal de no cruzar la calle o de cruzar la calle fuera de un cruce de peatones. Ese es infringimiento de la ley. Eso sería lo mismo de asesinar a otra persona. Entrando en donde la ley. Si usted se cruza un semáforo rojo y se parquea, a veces se frena en un lugar donde no debe, está infringiendo la ley de las dos formas. Pero su castigo, su castigo, lo que van a cobrar va a ser diferente. Eso es lo que cambia. Que cambia el pecado es Pero creo que aquí están de acuerdo con eso también. Ajá, lo que cambia es el castigo. ¿Pero por qué? Porque. Porque si fueran iguales, estuvieran Va a ir igual. Interesante. Este debate falta varias voces. Me da lástima eso. Vamos a tener que continuarlo el jueves con Digan que sí. con sus compañeros. Digan que sí. Entonces, los que no presentaron hoy, si quieren respetar lo que sobra de su nota, venga listo el jueves. No me importa si tienen memorizado o qué. Nosotros también. Lo que pasamos. Le dije que no, lo que no presentaron hoy. ¿Es el pecado de no escuchar, maestro? Que creo que no, pero es buena idea de escuchar al maestro. Entonces, tuvo mucho tiempo de pensar eso, de platicar eso, de pre-debatir, pero no puede ser que ambos tienen la razón. ¿Y usted qué piensa? Eso va a ver después. Y realmente no importa lo que yo pienso, importa lo que dice la Biblia. Y trato de poner mis pensamientos conforme a la Biblia. Entonces, pero mi opinión probablemente no la voy a dar de un solo. Pero puede ser que voy a guiar a todos con algunas preguntas que tienen que contestar. Y solo para que sepan, estaba hablando con mi esposa de ese tema. Y dice, qué buen tema. Y después está como, entonces, ¿cómo van a discutir eso? Porque hay de ambos lados. Interesante, le digo. Y me dice, ¿y puedo meter en su clase para ser parte del debate? Sí, claro, pero ella da clase de esa hora, lo siento mucho. Entonces ahí ella está curiosa de ver cómo van a defender sus posiciones ahí. Entonces, jueves, decir a sus compañeros de equipo de que vengan listos porque todavía, pues, tienen que. Entonces ahí, los que están, los que no están. Y decirlo a sus compañeros de que sería sabio de hasta escucharle la clase. Señor. Como no vine los días que lo organizaron, no sé qué equipo tendría que. Agarra donde quiere o preguntar al maestro. ¿Ni tiene opinión todavía? ¿Ni tiene opinión todavía? Es que los dos puntos son. No, hombre, así no. Y se me confunde. Va pues. Entonces quédate con ese equipo aquí. Ya que está sentado a ese lado. Entonces, la posición de ese equipo, oiga bien. La posición de ese equipo es que hay diferentes rangos de pecado. Hay pequeños, hay grandes. Ahí por ese lado va el argumento. ¿Ok? Nadie está discutiendo si pecado es malo. Solo si es diferentes niveles de malo. ¿Y qué? ¿Cómo definimos los diferentes niveles de malo?
muy malo, muy malo, muy malo. ¿Ok? Entonces son cosas que necesitamos poder definir, venir listo de jueves. ¿Ok? Y los que seguramente están esperando que salga este video para que ellos puedan entrar, yo sé que están esperando que caiga la notificación, nuevo video de OPD, para entrar en la clase. Entonces, puede decir qué lado está si no ha sido asignado todavía. Muy bien. ¿Alguna pregunta para mí antes de terminar la clase? Esta es la clase corta, pero tenemos momentos. ¿Alguna pregunta? ¿Ah? Marta preguntó qué pienso yo, que no estoy listo de contestar todavía porque faltamos. Otra pregunta que quiere... ¿Qué? Apago la cámara y digo hasta la vez. No, yo sé que ustedes van a hacer trampa y hablar con sus compañeros y ya no. ¿Alguna pregunta que quiere hacer para fortalecer su posición? Eso sí puede ayudarle. ¿Y qué podemos hacer? Es muy abierta la pregunta. Si hay una pregunta específica. Usar la Biblia, esa es parte. Que usaron la Biblia, pero están usando los mismos versículos de ambos lados. Y no significa ambas cosas. Entonces necesitamos evaluar bien y venir listo para presentarlo de una forma de convencer. La presentación es importante también. Creo que no tengo tiempo de desarrollar el pensamiento, pero quiero que piensen eso. Hace poco estaba leyendo en el Antiguo Testamento de cuando Absalón, hijo de David, quiso matar a su padre y cambiar el reino, ¿verdad? David se huyó y se fue con varias personas fieles. Quedó un hombre de David, lo mandó de regreso. ¿Alguien sabe quién era ese hombre que David mandó de regreso? ¿Alguien recuerda? ¿Y quién era su trabajo? ¿Alguien recuerda? Me escapó el nombre ahorita porque no estaba pensando de presentar eso hoy. Pero David mandó ese consejero de David, lo mandó de regreso a ser consejero de Absalón. Y ahora tiene Othniel, es uno, no estoy diciendo bien el nombre. Entonces tiene un consejero que viene con el rey y el que ha estado con el rey anteriormente. Y ahora él dice, mire, yo estoy aquí para servir al rey. Ambos dieron consejo al rey. Absalón dijo, mire, el consejero malo, digamos, dijo, vamos a matar a David, él está débil y no está listo. Pero no presentó muy bien su argumento. El otro presentó un argumento que no tenía sentido, lo presentó con pasión. El rey creó a él, el Absalón, salvó la vida del rey David, comprándole tiempo para prepararse. El que tenía más sentido era el que habló primero. El que tenía más pasión en la presentación fue el segundo, y con eso fueron. Entonces, la presentación es importante también. Nos vemos el jueves.